Calma, vamos a seguir. ¿Se puede bajar? No la toco. Vamos a seguir con la siguiente poeta invitada en la sección de degustación, Pura López. Nació en Almería y fue maestra, también es escritora en la especialidad de filología y ha disfrutado mucho la enseñanza. Realizó siendo maestra sus propios textos de lengua y literatura. Escribe desde niña y tiene editado más de 17 libros, entre textos, antologías, biografías, etc. y poesía. Participó en obras colectivas, publica en revistas especializadas y promueve actividades culturales, colaborando con el Centro de las Letras. Bueno, ella considera que la parte más noble de la literatura es la denuncia de las injusticias y dar la voz a los que no tienen voz. Valora la libertad y la honestidad y disfruta aprendiendo, viajando por el arte y viviendo porque le gusta mucho vivir. Con todos nosotros, Pura. Buenas noches, muchísimas gracias a todos los que llevan el grupo de velorio poético, Poetas del Sur, por haberse acordado de mí, que hace ya un tiempo me tienen algo aparcada de la vida pública. Es cierto todo lo que ha dicho María, y me gusta mucho vivir. Veremos lo que lo consigo, que convivo con un cáncer un poco persistente, eso conoce que le gustaba, pero bueno, vamos. Entonces sí que es verdad que yo considero que el escritor y el poeta nos debemos de diversificar, pero la parte más importante es la de darle voz a los sin voz. Entonces aquí yo he seleccionado unos poemas que son inéditos y el primero dice: mi voz será la vuestra. Dice así: de par en par la frente, el pecho, la garganta, juglar de la injusticia, del dolor, de la pena, que resuenen mis versos como afilados dardos, contra quienes gobiernan en beneficio propio, arrebatando al pueblo su poder soberano. Pues hoy, mañana y siempre, mi voz será la vuestra, será de quienes sufren hambrunas milenarias sin que nadie haga intento por frenar los abusos, pues son tan sumamente pobres que no tienen siquiera derecho a ser oídos. Será de quienes huyen camino del exilio porque un usurpador los privó de su tierra. Será de quienes callan para que no los maten. Será de aquellos jóvenes que abandonan el mundo llenos de vida y sueño a golpes de metralla por defender lo suyo. Será de sus mujeres ancladas en su ausencia, será de aquellas celdas hambrientas de caricia donde miran al número en vez de a la persona, será de esos ancianos privados de raíces, será de aquellos niños que mamaron miseria, crecieron sin infancia, desnudos de sonrisas, descalzos de ilusiones, sin brillos de esperanza, con los ojos hundidos en miedos y en tristezas. Será de quienes lloran a quienes les han muerto y será de los muertos, cómo no, y sobre todo de esos muertos inútiles porque otros lo han querido en beneficio propio para obtener riquezas, laureles y medallas. Hay otro que lo escribí al tirón en el tren cuando se viajaba en coche y cama, pero he tenido que transformarlo a AVE porque ya solo quedan 2 trenes nocturnos en España que los van a quitar con palabras de Ana Pastor. Dice así: entradas a Madrid, asoma la mañana deshaciendo la bruma, en su sillón del AVE, tras de la ventanilla, cinturón de chabolas junto a los lodazales. En torno de una hoguera corretean los niños cubiertos de churretes, picotean las gallinas. Una mujer, joven y desgastada, carga con su embarazo y unas cuantas chatarras.
en su sillón del ave, maquillada, perfecta, inmersa en el Burberry, mientras se toma un té, revisa los papeles con destino al Congreso, donde leerá los logros en bienestar social. Y si me queda tiempo, un último, que está escrito de estos últimos campos de refugiados, como llevamos la que llevamos, desde que dejamos de hacer la guerra con piedras. Y el poema se titula Naim, puede ser el nombre de un niño, de una niña, y dice así: tendido entre las matas en un sotobosque ralo, lo mismo que una estatua de oscura pesadilla, los ojos y la boca cegados por la tierra, opaco por el polvo, la ropa toda rota, estaba frío y solo, salpicado de sangre, tan desvalido y huérfano de vida, de cariño. Lo hirió tanto el horror que huyó del campamento para los refugiados, aquella isla de paz tan próxima a los campos de encendida batalla. Cayó en una emboscada sin saber lo que era. Cuando un guerrillero dio la vuelta al cadáver, se le heló la garganta al decir: comandante, era tan solo un niño nada más. Bueno.